llevaba ese enojo por dentro, yo llevaba esa molestia por dentro y fue hasta en ese retiro que yo pude expresársela a Dios, se lo pude decir en oración, que pude liberarme de ese peso, pude liberarme de esa cadena que me estaba oprimiendo en cierto modo. Sean bienvenidos, vamos a continuar con esta serie de temas que van en la línea de la sanación interior y también de la sanación de los sentimientos y relaciones. El tema que compartimos hoy será sobre la ira, viéndola desde otra perspectiva, ya no como un pecado capital, sino como una forma de ayudarnos a crecer en nuestra vida espiritual. Nos vamos a poner en las manos del Señor diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos el honor y la gloria, te damos la alabanza y la adoración. Sabemos que tú siempre estás al pendiente del cuidado de tus hijos y por eso, en el nombre de tu Hijo Jesús, te pedimos en este momento la acción poderosa de tu Espíritu Santo que venga sobre nosotros para que nos ayudes de esta manera a comprender lo que tú nos quieres decir en este momento. Todo lo ponemos en tus manos y también bajo la intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Y te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No sé si recuerdan cuando estábamos compartiendo los pecados capitales, hablamos del pecado de la ira y decíamos que existen dos clases de ira. Está la ira justa y está la ira pecaminosa. De acuerdo a cómo nosotros lo vayamos manejando en nuestra vida, podemos hacer de la ira nuestra aliada en nuestro crecimiento espiritual y nos puede ayudar a sanar relaciones también con aquellos que están a nuestro alrededor e incluso con el mismo Dios, y ya explicamos por qué. La ira es una de las emociones que probablemente nunca se nos enseña a comprender y mucho menos a manejarla. Debido a que se manifiesta siempre como una forma de rabia o enojo, la consideramos como algo malo. Y como no estamos muy seguros de cómo manejarla, muy a menudo lo que hacemos es paralizarnos y de esta forma lo que hacemos es permitirle a la ira que nos vaya dominando a nosotros. Y ese dominarnos puede llegar hasta un momento de que nos llene de ansiedad y también de una culpa que de no irla enfrentando o de no irla tratando en nuestra vida puede en algún momento producirnos algún tipo de problema psicológico, sea espiritual o también físico. Casi siempre vemos la ira como una forma negativa y por lo mismo tratamos siempre de bloquearla o de evitarla de cualquier forma. Pero si hacemos esto, permanecemos emocionalmente inmaduros, porque lo que hacemos es impedir nuestro crecimiento y vamos creándonos problemas que son innecesarios dentro de nosotros mismos. Y no vamos a ser totalmente humanos mientras no seamos capaces de manejar la ira. La ira es totalmente necesaria para nuestra madurez y también es necesaria dentro de las relaciones humanas adultas. Básicamente es una emoción buena, no necesariamente pecaminosa, cuando la sabemos manejar. Debería verse como una virtud hasta cierto punto si nosotros la expresamos y la manejamos apropiadamente. Y eso es lo que vamos a aprender hoy, cómo hacerlo. La ira está presente casi se puede decir, o más bien quizá en todo nuestro ámbito, ¿no? Y en cualquier persona, de cualquier forma se puede manifestar. Y frecuentemente es la causa oculta en muchas de las ocasiones de problemas emocionales, de problemas mentales, de problemas relacionales y también puede, como ya dije, manifestarse físicamente. Cuando no se sabe comprender, cuando no se entiende ni se usa de una forma apropiada, puede causar este tipo de situaciones. Lo que sucede con frecuencia es que no la reconocemos y esto hace que pase a veces desapercibida. La dejamos pues que esté ahí nada más y nunca llegamos a tratarla ni a examinarla de una forma que nos pueda ayudar.
Y así se convierte en un caso sin resolver que puede afectar nuestras relaciones con los demás y generalmente afecta dentro del matrimonio, dentro de las relaciones familiares también, cuando hay problemas. Aparece también, como ya lo decía hace un momento, en nuestra relación con Dios. Pongamos algunos ejemplos para que vayamos identificando la ira. Por ejemplo, una persona que ha estado recientemente muy enojada con la gente y que sea una persona que nosotros consideremos como alguien educado o educada, manifiesta este enojo generalmente dentro de su ambiente de trabajo. No ha podido controlar esa ira y se ha sentido tan depresivo que ha debido ser quizá en algún momento hasta hospitalizado por algún tipo de situación que le ha llevado como a explotar, ¿no? Y esto tiende al punto de enfermedades que hasta requieren hospitalización. También otro ejemplo, una persona que sea muy depresiva, que no se puede sobreponer a la pérdida de un ser querido que murió repentinamente, no puede enfrentarse a esto ni admite que está muy enojada y especialmente está enojada con Dios. Porque esto sucede, hermanos, hay gente que se enoja con Dios. Y aunque algunos a veces tienden a escandalizarse por esto, porque cuando se habla de este tema muchos dicen, pero ¿cómo se va a enojar uno con Dios? ¿Cómo voy a enojarme con Dios? Pero en realidad hay muchas personas que sí están enojadas con Dios. Viven molestas con Dios porque aconteció algo en sus vidas que fue repentino, que fue algo que ellos lo han considerado algo malo. Y por esa razón están enojados con Dios, pero nunca expresan ese enojo. Y eso es lo que hoy vamos a tratar también de explicar. Cómo hacer en estas situaciones para sanar esa herida que nosotros llevamos dentro en la relación con Dios. Dicho sea de paso, eso es lo que se conoce como sanación espiritual. Sanar nuestra relación con Dios. Cuando nosotros sanamos nuestras heridas, aquellas que son provocadas por esa mala relación que tenemos con Dios, y que una causa puede ser esta, la pérdida de un ser querido. Hay muchas otras más, pero esta puede ser una, solo por mencionar alguna. También a veces hay personas que manifiestan su ira vengándose de los demás, y esto sucede muy a menudo, especialmente últimamente se han estado escuchando algunas noticias de jóvenes o personas mayores que van a un lugar y empiezan a disparar a medio mundo. De esta forma expresan su enojo contra la sociedad o contra aquellos que ellos consideran que les han hecho algún daño. También dentro de un matrimonio que a lo mejor esté pasando por una etapa difícil, un matrimonio que esté muriendo, dejan de tener intimidad porque hay mucho resentimiento enterrado ya entre ambos. Está también a lo mejor un niño o una niña que empieza a tener dolores de cabeza y problemas estomacales porque está muy enojada con sus papás, pero sus padres no se dan cuenta porque el niño o la niña no expresan ese enojo, no expresan esa ira. También puede manifestarse en una persona que esté padeciendo de ansiedad, también un fuerte dolor de pecho, que siente rabia contra alguna persona en especial, ¿no? Puede ser contra su esposa, puede ser contra su hijo, puede ser contra su jefe en el trabajo, con un compañero de trabajo, pero no sabe qué hacer con esa rabia, con ese enojo, y por lo mismo la mantiene escondida, mostrándose permanentemente irritable y siendo poco amable con la gente. Aquí estamos mencionando así generalidades, ¿no? Solamente por ir identificando cómo la ira puede manifestarse y también puede afectarnos de alguna forma a cada uno de nosotros. Es importante, por tanto, que desarrollemos una actitud positiva hacia la ira que podamos sentir y sobre todo que reconozcamos y admitamos esa ira que estamos sintiendo. Si la reconocemos, también vamos a poder reconocer la ira que hay en otras personas.
Y si aceptamos esa ira nuestra junto a nuestras emociones, vamos a poder ver nuestra ira como otro aspecto de nuestra humanidad. Debemos sentir nuestra ira, debemos también manejarla y revelarla. Debemos ser conscientes de ella porque al ser conscientes de que la estamos sintiendo, de que la estamos experimentando, vamos a poder de alguna forma actuar y aprovechar esa ira a nuestro favor. Debemos preguntarnos, primero, ¿qué es lo que me enoja? Luego, ¿con quién es que me enojo? Debemos ser capaces de distinguir esa ira que es lógica de aquella ira que no tiene lógica, que es ilógica. La ira razonable de la irracional. Debemos hacer esa diferenciación. Finalmente debemos revelarla de una forma apropiada y expresarla en el momento apropiado, en el lugar apropiado y de la forma apropiada. Tenemos que asumir la responsabilidad por el hecho de estar enojados y por las consecuencias de nuestra ira. ¿Qué significa esto? Que no debemos avergonzarnos de estar o sentirnos enojados. Y de esta forma vamos a poder controlarla. Fíjense en lo que estamos diciendo, hermanos. Primero hay que aprender a identificarla, porque de esa forma es que la vamos a poder manejar y aprovechar para nuestra madurez. Si nosotros no la sabemos detectar, si nosotros no la podemos identificar, vamos a ser presa siempre de ella y nos va a causar mucho mal personalmente y también en las relaciones con los demás. Por eso hay que asumir esa responsabilidad. Por eso hay que tratar de identificarla. Ya dimos algunos aspectos en los cuales podemos identificarla. Es interesante cómo se manejan el concepto y la experiencia de la ira en las Sagradas Escrituras. En la Biblia, Dios es descrito muchas veces como un Dios que se enoja. Si leemos los salmos, que son como la manifestación así de todos los sentimientos del ser humano, porque cuando los leemos, si usted nota, siempre nos identificamos con el salmista, que expresa sus emociones de alegría, de tristeza, de enojo en algún momento. También esos instantes en que se siente abatido, en que se siente agobiado. Dentro de los salmos encontramos todos estos aspectos que son muy, pero muy interesantes si nosotros lo sabemos escudriñar, si lo sabemos meditar y lo vamos adecuando a nuestra situación de vida. En ellos, como decía, leemos que los sentimientos del salmista van aflorando, porque el salmista ora desde su corazón, desde lo más profundo de su ser, y no lo hace desde su cabeza. Por eso encontramos muchos sentimientos expresados y el enojo o la ira es uno de esos sentimientos que allí están presentes. Por ejemplo, en el Salmo 38 dice el salmista: Señor, no me reprendas con ira, no me corrijas con furia. En el Salmo 90 también leemos: porque tu ira nos ha consumido, tu indignación nos ha trastornado. El profeta Jeremías dice también: la ira del Señor no ha de disminuir hasta que encuentre hecho y cumplido lo que Él ha dictaminado en su corazón. También leemos en el libro de los Números que Dios en muchas ocasiones está enojado con el pueblo elegido por los pecados que el pueblo ha cometido y por las infidelidades también del pueblo. Incluso en los evangelios encontramos en muchas ocasiones que Jesús llegó a molestarse. A veces lo hacía con los escribas y a veces con los fariseos. E incluso con sus discípulos llegó en algún momento a molestarse. Pero si leemos, siempre expresó ese enojo, esa molestia. Porque, como dije, hay una ira que es pecaminosa y hay otra ira que es justa. Por tanto, Jesús vivió esa ira justa, Él manifestó esa ira justa que lo llevaba a un crecimiento espiritual en los demás.
Y también lo hacía por el celo que lo consumía, ¿no? Por el celo de su padre, de la palabra que él predicaba. Y así lo leímos cuando en aquel pasaje se nos dice que Jesús llegó al templo y al ver aquel montón de ventas, esos negocios que estaban en el templo, empezó a sacar a la gente de ahí, e incluso se nos dice que hizo hasta un látigo y empezó a darle vuelta a las mesas porque el celo por la casa de su padre lo estaba consumiendo. Y les decía incluso a los fariseos y a los escribas: ¡ay de ustedes, hipócritas, guías ciegos! Y les expresaba el Señor esa molestia para corregirles en ese momento. Puede que no nos sintamos a gusto con un Jesús que nos corrige, pero Él era humano y forma parte del ser humano este aspecto de enfrentar la ira, porque Jesús tuvo sentimientos por ser un ser humano, pero Él siempre supo manejarlos, supo dominarlos, porque es una acción del Espíritu Santo, es una como característica del Espíritu Santo, el dominio propio. Eso es algo que caracteriza a una persona llena del Espíritu Santo, una persona que sabe dominarse, que sabe cómo manejar estos sentimientos para que no se conviertan en algo malo, en algo dañino, sino en una forma de poder crecer espiritualmente. Entonces, ¿cuándo se vuelve mala la ira? ¿Cuándo se vuelve destructiva? ¿Cuándo se vuelve inmadura y se vuelve pecaminosa? Cuando hablamos de ira problemática, ahí estamos hablando ya de algo inapropiado. La ira bien encauzada, bien manejada, es saludable. Pero cuando no la sabemos encauzar, cuando es una ira problemática, lo que estamos haciendo es que se salga de control esa situación porque no la pudimos dominar. Por tanto, la ira mala es aquella que nos hace llegar a un problema, nos hace llegar a destruir una relación o nos hace llegar incluso hasta la violencia en algún momento. Y los dos extremos son malos. Si nosotros no la expresamos, eso es malo para nuestra salud espiritual y también para nuestra salud psicológica. Y si nosotros la expresamos de una forma inapropiada, entonces también puede llegar a causar un problema y puede ser muy perniciosa para conmigo y para con los demás. Siempre dijimos que en los pecados capitales la palabra clave era una palabrita que estuvimos diciendo: desmesurado. Significa que no tiene medida, algo que se sale de control. Y eso se aplica, hermanos, para todo tipo de situación. El exceso es lo malo. Hasta en los comerciales escuchamos eso. El exceso siempre es malo. No lo haga con exceso porque eso puede causar algún problema de salud. Eso nos dicen en algunos comerciales de ciertas cosas. Y lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Los excesos pueden causarnos algún mal espiritualmente hablando. Cuando no reaccionamos y reprimimos o suprimimos nuestra ira conscientemente, claro, cuando ya la hemos identificado, también puede llegar de una forma inconsciente cuando no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Reprimir nuestra ira es una de las cosas más peligrosas que nosotros podemos hacer y hacernos a nosotros mismos. Es importante que nos demos cuenta de que mientras estemos reprimiendo nuestra ira, estamos siendo deshonestos tanto con nosotros mismos y tanto con aquellos que nos rodean, porque estamos escondiendo un sentimiento y eso no nos hace ser honestos con los demás ni con nosotros. Y cuando suprimimos nuestra ira, escogemos bloquearla o la negamos y no le permitimos salir a la superficie, estamos haciéndonos un daño enorme. A veces decimos: no, yo no estoy enojado. Pero por dentro sabemos que sí estamos enojados. Y a veces cuando decimos no estoy enojado, por dentro estamos
apretando los dientes, ¿no? O quizá apretando nuestra mano, y a veces hasta sonreímos, pero en realidad estamos molestos, estamos enojados por esa situación que nos está aconteciendo. En ocasiones a lo mejor quizá podamos hasta intelectualizar o racionalizar nuestra ira, pero incluso así está dentro de nosotros, causándonos algún tipo de mal, algún tipo de daño. Y esta represión, esta supresión de los sentimientos de enojo, es lo que empieza a causar muchos problemas emocionales, mentales, espirituales y también problemas en nuestras relaciones con los demás. Cuando reaccionamos de una forma exagerada, nuestra ira está fuera de control y empieza a expresarse con arrebatos, con furia, con un poco de violencia, ¿no? O conducir a un momento de violencia. Esa reacción exagerada en la persona que siempre está enojada o agitada es la que lleva la ira a ese nivel de pecado. Cuando esa persona actúa de una forma violenta o de una forma detestable, ahí empieza a convertirse ya en un pecado. Como ya dije, la no reacción y la reacción exagerada son los dos extremos de la ira que deseamos evitar. Las dos formas de expresar la ira que son destructivas y posiblemente pecaminosas. Generalmente le tenemos miedo a la ira. La tenemos, la suprimimos y tememos reaccionar exageradamente porque entonces nuestra ira nos controlará. Del mismo modo también nos sentimos culpables de cualquier forma de ira inapropiada que no sea saludable. Y no tendremos control sobre nuestras vidas mientras nuestra ira no sea percibida como lo que es. Podemos tener sentimientos demasiado activos, incluso puede llegar hasta extremos, ¿no? Querer hacerle mal a alguien. Y eso no es malo en sí, porque a todos nos pasa en algún momento que decimos, ay, quisiera, cuando nos enojamos, cuando nos molestamos. Y aunque no lo expresemos, a veces lo sentimos y lo guardamos en nuestro interior o en nuestra mente. Decimos, ay, como quisiera ahorita darle una cachetada, hacerle esto, hacerle lo otro. Y por lo tanto eso no es algo malo en sí mismo, sino lo que está mal es el comportamiento. No nuestros sentimientos, sino nuestro comportamiento. Porque al fin y al cabo el sentimiento llega, por más que nosotros querramos esconderlo, pues ahí están. Y de todas maneras, aunque no lo expresemos, está ahí dentro de nosotros. Ahora, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo vamos a manejar esa ira? ¿Cómo vamos a manejar ese enojo que ha llegado, que ya ha aflorado dentro de nosotros y que nosotros no queremos expresarlo? Ahí está pues la situación que es la que estamos tratando ahorita de dilucidarnos a la luz del Espíritu Santo. Si la ira escondida no se trae a la superficie y no se maneja, va a reaparecer de alguna otra forma. Y con frecuencia la forma en que reaparece es como un problema psicológico, como un problema psicosomático o como un problema físico. Hay mucha gente que habla a menudo de sus problemas físicos. Por ejemplo, menciono la colitis, los dolores de pecho que ya mencionamos antes, también la pérdida del cabello, dolores de cabeza muy fuertes que a veces no tienen explicación, úlceras incluso. Pero el problema real puede ser la ira con la que no se han enfrentado. Una ira que ha sido suprimida, una ira que ha sido reprimida y una ira que ha sido evitada. Y por lo tanto va a continuar apareciendo. Y eso es lo que debemos tratar. Porque puede llegar un momento de depresión incluso. Porque hay casos en los que la ira puede llegarse a manifestar de esta forma. Y esa depresión todavía se convierte en algo más peligroso. Aquella ira que no sabemos reconocer, que no atendemos a tiempo, es una de las causas asociadas a algunos de los desórdenes mentales que implican un escape de la vida y de la realidad. Y hay gente que también por ira se refugia en algún tipo de vicio, en el alcoholismo, en las drogas, también puede ser en el sexo desordenado. Son formas en que la gente puede tratar de escapar de esa ira.
y se va a refugiar en ese lugar. Escuchaba un tema de Fray Nelson que habla de este aspecto. Él hablaba de Marta y María y Jesús. Por la muerte de Lázaro, pues enfrentaron ahí un momento, si ustedes recuerdan este pasaje, cómo Marta corre a los pies de Jesús cuando Jesús va llegando al lugar y le reclama, de cierto modo, le dice: si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera ocurrido, o sea, mi hermano no hubiera muerto, Lázaro no hubiera muerto si tú hubieras estado acá, porque a lo mejor lo habría sanado. Y dice Fray Nelson, en ese momento Marta está expresando su emoción. Ella de alguna forma está molesta porque Jesús no estaba ahí cuando Lázaro murió. Y se lo reclama cuando llega Jesús. En ese momento ella muestra sus emociones a Jesús. Y nos recoge otro dato interesante porque dice que ahí está el problema a veces en nosotros. Nuestro enojo o nuestra ira lo expresamos en el lugar indebido, o vamos a los pies de quien no debemos. Marta va a los pies de Jesús y a él le reclama lo que le tiene que reclamar. Su hermano murió y le reclama a Jesús por ello. A veces nosotros nos enojamos con Dios y vamos a los pies de otras personas a hacer aflorar ese enojo o contar ese enojo o a contar esa molestia. Y entonces dice Fray Nelson que hay que buscar siempre a Jesús. Hay que fijarnos a los pies de quién vamos nosotros a expresar esa molestia, a expresar nuestros sentimientos. Si los expresamos a los pies de alguien equivocado, vamos a enfrentar problemas aún mayores en nuestra vida. En cambio, si expresamos nuestro enojo, nuestra ira a la persona adecuada, vamos a lograr llegar a esa madurez. La ira desatendida también afecta a la espiritualidad. Nos sentimos espiritualmente vacíos o agobiados por la inutilidad y el sinsentido de la vida. Y nos sentimos distanciados de Dios. Y esto, hermanos, es algo real, algo que sí nos puede suceder. Yo les cuento de manera personal. Mi papá murió cuando yo estaba pequeño, cuando yo tenía 7 años por cumplir. Bueno, ya no estaba con nosotros, de hecho, ya con nuestra familia. Él se había separado de nosotros. Esa situación yo siempre la había visto como algo que no me importaba, algo que, como quien dice, bueno, y pasó incluso para bien, lo llegué a pensar yo en algún momento. Pero nunca me había dado cuenta de cómo esa situación había afectado mi vida personal y mi vida espiritual también. Y no fue hasta en un retiro que estuve en una ocasión, un retiro espiritual, en el que se abordó un poco esta temática. Y estando en oración, Dios pudo sanarme de esa herida. Porque en cierto modo yo estaba enojado con Dios. Yo estaba molesto con Dios porque permitió que mi papá dejara a mi familia y también al dejar a mi familia pues incluso fuera muerto. Yo llevaba ese enojo por dentro, yo llevaba esa molestia por dentro y fue hasta en ese retiro que yo pude expresársela a Dios, se lo pude decir en oración, que pude liberarme de ese peso. Pude liberarme de esa cadena que me estaba oprimiendo en cierto modo, porque yo nunca quería aflorar ese sentimiento. Nunca lo había querido hacer porque creía que era, no sé ni cómo decirlo, reclamarle a Dios por algo, decía yo, es algo tonto, algo ilógico, pero no fue sino hasta en ese momento que yo pude liberarme. Y créanme, hermanos, fue una liberación tremenda la que Dios hizo en mi vida, algo tan hermoso que pude experimentar cuando pude dejar todo en las manos de Dios, en las manos de Él, y comprender que, como dice San Pablo, todo lo que acontece al final Dios lo puede convertir en algo bueno para nuestra vida. Todo pasa para bien de aquellos que amamos a Dios y de aquellos a los que Dios ama. Porque, como en el tema anterior compartíamos, aunque Dios no es que quiera el mal para nosotros, pero si ese mal llega a nuestras vidas, Dios puede sacar un bien de ese mal para cada uno de sus hijos. Y esa es la certeza que nos debe mover, que Él puede utilizar esa situación, esa circunstancia, ese problema,
para ayudarnos en nuestra vida espiritual. Y no lo vamos a poder descubrir si nunca somos sinceros con Él. Y lo mismo nos pasa también con los que están a nuestro alrededor. Si nosotros no somos sinceros con los que están a nuestro alrededor, no vamos a poder arreglar nuestra situación con ellos. No atender la ira puede conducirnos a la violencia y arranques de furia que lo que van a hacer es causar todavía más daño a nosotros mismos y a los que están a nuestro alrededor. A veces vemos personas muy tranquilas que actúan de forma extraña y decimos, ese está loco, ¿no? Ese ya se volvió loco. Son esos momentos de ira que van siendo guardados y que no sabemos luego cómo tratarlos, que al final llegan a causar este tipo de problemas o situaciones. También vemos personas que pareciera que se controlan mucho y que nunca muestran su enojo. Y casi siempre a estas personas se les presenta como modelos y decimos, sí, él o ella nunca se enojan, nunca se enojan. Así quisiera ser yo, decimos a veces incluso. Son personas que están en algunas ocasiones llenas de esta ira, llenas de este enojo, y lo han ido guardando, y va a llegar un momento en que ya no van a poder más y van a explotar, y quién sabe de qué forma lo van a hacer. Hay un montón de ira y otros sentimientos no resueltos que están enterrados dentro de las personas que reaccionan de una forma extraña. Con frecuencia se pueden ver en estas personas las señales de la ira no manejada. Algunas señales visibles que podemos mencionar de la ira no manejada es cuando alguien reacciona de una forma exagerada a cosas que no tienen importancia, cosas o asuntos que en realidad no ameritan quizás que se pueda comportar de esa manera la persona. También en ataques violentos, repentinos, así de violencia, o que ante cualquier situación puedan reaccionar así violentamente. Otra forma también es cuando hay personas que tiran y destruyen cosas, o aquellas que golpean la pared, ¿no? Que lo hacen así con fuerza, de repente dan esos golpes en la pared. Son formas que pueden manifestarse, formas o señales visibles que hacen ver que estas personas están pues acumulando y no están tratando de una forma adecuada ese enojo o esa ira que están sintiendo. Si reprimimos o suprimimos nuestra ira, podemos reaccionar exageradamente y explotar. Esto ocurre, de repente reaccionamos de una forma muy violenta, después nos quedamos pensando, qué bárbaro, cómo actué, y como que nos arrepentimos de haber reaccionado de esa forma y decimos, ay, qué mal quedé, no me voy a volver a enojar así. Pero empieza a acumularse otra vez esa ira y de repente surge otra reacción exagerada de este tipo. Y ese es un modelo que va destruyendo nuestra vida, porque seguimos en ese círculo. Vamos acumulando y acumulando. De repente no podemos más, explotamos con el suertudo que nos ponga enfrente, ¿verdad? Que le toque. Aquel que por algo trivial nos hace explotar y dejamos salir todo ese enojo de una sola vez, destructivamente, y volvemos otra vez a acumular y acumular. Puede llegar, como ya dije en algún instante, a convertirse en algo más dañino para nuestra salud. Puede empezar a mostrarse ansiedad y esto puede llegar a causar un sentido también de pérdida de la autoestima, del valor propio que nos podamos dar, y puede también hacer aflorar un sentimiento de culpa que al final nos puede causar también algún tipo de daño emocional. Por eso es mejor en algún momento pues expresar esa ira. Ya vamos a decir de qué manera lo vamos a hacer. De hecho hay muchos criminales, hay gente
que muy violenta, asesinos en serie, gente de este tipo, que son personas que tuvieron problemas de ira muy fuertes. También hay personas con problemas de personalidad que están llenas de ira, que están enojadas por cosas que les pasaron probablemente durante la niñez y ahora lo quieren descargar en la sociedad. Nunca resolvieron esa ira desde la niñez, nunca les enseñaron cómo manejarla y ahora son personas que hacen mucho daño a los demás. Y cuando usted habla con ellos o cuando usted ve las entrevistas que les hacen a veces psicólogos a ellos, nunca admiten que son personas violentas, pero actúan siempre de esa forma. Han estado tan inmersas, ¿no?, en esa ira mala, en esa ira mal manejada, que llegan a ser presa de ella y ya no se dan ni siquiera cuenta de la forma en que están actuando. Es importante reconocer la diferencia entre el momento de ira y ser una persona violenta o ser una persona iracunda. Está bien enojarse, ya lo dijimos, pero hay que calmarse y hay que tranquilizarse. La palabra de Dios dice incluso eso, que el enojo no nos dure hasta el siguiente día, sino que debemos manejarlo. Y eso es algo, como ya dije, normal, el enojo. Pero debemos saber encauzarlo, debemos saber tratarlo, que no se adueñe de nosotros, que no se apodere de nosotros. Una persona que esté enojada constantemente, pues sabemos, es una persona presa de muchos conflictos que la llevan a seguir todavía acumulando más conflictos porque no ha sabido tratar ese enojo, esa ira en su vida. Y está constantemente enojada por muchos aspectos de su vida, pero nunca los ha sabido enfrentar y manejar. Por tanto, debe esta persona de alguna forma reconocer ese problema para poder manejarlo. Hablamos al principio de estos temas de Alcohólicos Anónimos, que los 12 pasos que ellos practican dentro de la rehabilitación de alcohólicos. Tengo entendido que el primer paso es reconocer que se es alcohólico, reconocer que tengo un problema. Mientras no reconozcamos que tenemos ese problema, no vamos a poder actuar para poder corregir ese problema. Entonces, el primer paso es este, hermanos. Reconocer que nos enojamos y que enojarnos no es malo si nosotros sabemos cómo encauzar ese enojo y no manifestarlo de una forma violenta. En la próxima ocasión vamos a dar algunos consejos, si es que les queremos llamar así, de cómo manejar esa ira que sentimos, para que no nos afecte negativamente en nuestras relaciones con los demás y tampoco nos afecte en nuestra vida personal. Así que nos quedamos hasta acá en esta ocasión. Pedimos siempre a nuestro Padre Celestial que Él nos ayude con la fuerza de su Espíritu Santo para poder manejar este sentimiento de la ira que nos puede servir para nuestra madurez espiritual. Pidámosle también a nuestra Madre Santísima, que es modelo de virtudes, que ella interceda por nosotros para conseguir de nuestro Dios estas gracias que necesitamos. Y a ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.